Bueno, buenas noches. Gracias por haberse conectado en forma puntual. El día de hoy, pues vamos a continuar con lo que teníamos pendiente el día de ayer. El día de ayer estuvimos hablando de todos los voltajes que son necesarios para que la consola pueda encender. El día de hoy, pues antes de empezar a ver los temas, tenemos que comprender algunas cuestiones técnicas y algunas cuestiones que tenemos que saber nosotros como técnicos. Por ejemplo, vamos a ver si tengo una pizarra por acá. No, no tengo pizarra. Voy a tener que usar la pizarra de Zoom. Vamos a sacar la pizarra. Ustedes me dicen cuando la puedan visualizar. Sí, ahí está la pizarra y se ¿Ya, ve la... ya se puede visualizar la pizarra? Sí, señor. Listo. Bueno, una de las cuestiones que tenemos que aprender es de que los integrados para que funcionen es lo primero que debe pasar o el primer evento que debe de suceder es Bin. Bin dijimos que era el voltaje de entrada. ¿Sí? Este es el primer evento. Muchos integrados también necesitan un evento secundario que se llama enable. ¿Sí? ¿Qué significa la habilitación? ¿Sí? Ahora, cuando nosotros estamos hablando de electrónica, sabemos que hay dos tipos de señales en TTL. ¿Sí? Hay una señal que significa un 1 y hay una señal que significa un 0. Un 1 significa que tenemos voltaje, ¿sí? Y un 0 significa ausencia, ¿sí? De voltaje. Esto lo estoy explicando en una forma bien sencilla para que los colegas que nunca han estudiado electrónica lo logren entender. Por ejemplo, si yo les digo, tengo una señal que tiene 3.3 voltios, para mí, ¿qué sería? ¿Sería un 1 o sería un 0? 1. Exacto. Una señal de 3.3 para mí significa un 1. Si yo les digo que tengo una señal con 0 voltios, ¿qué significa esto? ¿Un 0 o un 1? 0. Exactamente, es un 0. Comúnmente las señales de enable, ¿sí? Las habilitaciones, tienen que venir de estado bajo a estado alto, ¿sí? Si esto lo viéramos en un osciloscopio, lo que vamos a ver es más o menos este tipo de figura, donde este es el nivel de tensión, que comúnmente es 3.3 voltios. Comúnmente, no siempre va a ser así, pero la mayoría de veces es 3.3 voltios. Entonces, la señal se encuentra en 0 voltios y cuando no, se habilita, ¿sí? Pasa a 3.3 voltios y se queda fijo. Ahora, junto con esto, hay otra señal, le voy a poner como número 3, pero no es que sea número 3. Hay una señal que se llama reset, ¿sí? Un reset o en sus siglas que aparece RST, perdón, voy a borrar y lo voy a poner como RST, ¿sí? Que es un reset, como su nombre lo dice, es reseteo, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué es un reseteo? Ustedes se han dado cuenta cuando nosotros estamos trabajando con un procesador, este procesador empieza a hacer instrucciones. Supongamos que empieza acá. Voy a hacer como una sigla para que se pueda entender. El procesador arranca, hace esta operación, hace esta otra operación y empieza a arrancar, ¿sí? Pero de repente, en este punto, cuando llega acá, apago yo el equipo. Pero el procesador se quedó en estas instrucciones que tenía por acá. Para que vuelva a empezar otra vez su ciclo, nosotros necesitamos hacerle lo que se le llama un reset, ¿sí? O sea, un cambio, un reseteo de señal. Y entonces el procesador sabe de que cuando usted vuelva a encender el equipo,
va a empezar otra vez a hacer las mismas operaciones, ¿sí? Entonces, para eso sirven los resets, para resetear todo el sistema. Entonces, una vez que ocurre esto, este tema, debe de ocurrir un cambio de señal. Comúnmente, los resets, hablemos igual como que fuera un diagrama de osciloscopio, comúnmente los resets vienen desde una señal de estado alto y hacen esto, miren, bajan, se mantienen un tiempo y después regresa solita la señal a su estado. Esto que tenemos acá es un RST, ¿sí? Un reset, ¿sí? Este está en estado 1 y necesita un cambio de estado, ¿sí? Que es este estado que nosotros vemos de aquí para acá, necesita este cambio de estado para que exista ese reset en ese componente, ¿sí? Después se va a quedar otra vez en estado 1. No se queda en estado 0, sino que se queda en estado 1. Si la señal viene y hace esto, ¿sí? Vamos a hacerlo de otro color. Si la señal viene y nosotros venimos acá y hace este cambio de estado, también puede ser un reset, ¿sí? Este evento debe de ocurrir siempre cuando nosotros tenemos habilitación, el reset y el BI. Estas tres señales, si están en el circuito integrado, tienen que ocurrir, ¿sí? Si una de estas tres hace falta, pues definitivamente el componente o el circuito no va a funcionar, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Porque antes de ver el tema que tenemos que ver, necesito que todos hayamos comprendido esto. Yo sé que hay muchos que sí lo saben, pero hay muchos que no lo saben. ¿Alguna pregunta? Por O ejemplo, esto es algo lo que que quieran acotar. ese evento lo podríamos ver claramente con el RGH, ¿no? Sí, cuando está Por ejemplo, haciendo las pulsaciones. ¿Alguna otra pregunta? O Profesor comentario. Adolfo, Sí, Nacho. pregunta. Para poder saber, en este caso, el voltaje, todos estos tres parámetros, que es el voltaje de entrada, el enable y el reset, tenemos que tener necesariamente el diagrama, o en este caso, con un instrumento como el multímetro se podría checar. Bueno, en el caso de Bain sí se puede checar porque tiene que llegar el voltaje, pero para enable y para reset, ¿se podría hacer con multímetro? Se puede hacer la medición con multímetro. Por ejemplo, si ustedes, hagamos de cuenta que yo tenga un integrado por acá. Solo voy a poner 4 patas. Vamos a poner una que se va a llamar Bain. Vamos a poner una que se va a llamar NA, que es Enable, y una línea que se llama RST. Y aparte de eso, pues vamos a poner que aquí tenemos GND, ¿sí? Como estas son señales de cambio de estado, nosotros sabemos que si el voltaje de Bin, ¿sí? Es de 5 voltios, por ejemplo, ¿cuánto debo de medir aquí yo con mi multímetro? Pues yo voy a medir 5 voltios, ¿de acuerdo? Eso es lo que voy a medir. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a poner, para que se entienda, punta roja, ¿sí? Del multímetro acá. Vamos a hacer un como multímetro en voltios. Entonces punta roja y la punta negra va a tierra. Entonces yo aquí voy a medir 5. Ok, pero ¿qué hacemos para ver si esta señal existe y no tenemos osciloscopio? Pues entonces agarramos nuevamente nuestro voltímetro, ¿sí? Esta es la punta roja. Y si sabemos que aquí tiene que haber un enable, entonces nosotros ponemos nuestro multímetro y obligadamente, ¿qué es lo que va a hacer el multímetro? Si tenemos un voltímetro de aguja, pues nosotros sabemos que esto tiene una pequeña aguja y lo que va a hacer es moverse la aguja. Pero si tenemos un digital,
pues automáticamente vamos a ver que a un principio nos va a marcar esto, sí, más o menos esto es lo que marca, pero cuando el enable suceda, ya vamos a tener una señal de 3.3, ¿sí? Voltios. O sea, este cambio sí lo vamos a ver en el multímetro, porque es un cambio lento. Aunque no veamos el tipo de gráfica, que ya sabemos que el tipo de gráfica que debe de ocurrir aquí es esta, aunque no exista este tipo de gráfica, ¿sí? Pero nosotros vamos a medir este nivel de tensión. ¿Por qué? Porque este nivel de, esta señal que está aquí, que es enable, siempre debe de estar. Porque si no está, entonces el circuito no se va a activar y todo lo que funciona de este circuito no va a activarse. Lo mismo pasa con la señal reset. Supongamos que sea una señal reset que venga de esta manera, entonces, ¿qué vamos a tener en el multímetro? Cuando nosotros midamos la señal en este punto, pues entonces vamos a medir ¿cuánto? Vamos a medir posiblemente 3.3 voltios. Pero cuando pase este evento que tenemos por acá, ¿qué va a ser el multímetro? ¿Sí? Igual, punta roja acá, punta negra por acá. El multímetro, ¿cuánto me va a dar? Me va a marcar 0 voltios. Y después, cuando ya deje de pasar ese evento, pues entonces nos va a volver a marcar ¿cuánto? 3.3 voltios. ¿Se entiende? O sea, tiene que ocurrir ese evento de subida, bajada y regreso. Algunos resets son así. Y algunos otros resets, pues van a funcionar solo de esta manera. ¿Sí? Que se mire este cambio de estado, pero siempre lo vamos a ver. O sea, lo que hace el reset es este cambio de estado. Este reset de pasar de 0 a 1 es el reset, no venir de 1 a 0, sino que el cambio de estado de 0 a 1 es cuando tenemos el reset. Entonces, con eso que tengamos, pues ya sabemos que es una señal fija y debe de ocurrir el evento. Ahora, estas tres señales pues no pueden faltar porque con una que falte pues el circuito ya no va a funcionar. ¿Se entiende? Sí, muchas entendió? gracias. Y afortunadamente este evento sí se puede medir con multímetro, digo, a Sí, manera de ejercicio para posteriormente los chicos puedan ir haciendo pruebas. exacto. Como nosotros no tenemos siempre osciloscopio, pues un multímetro me puede servir para medir esta parte. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Profe, ¿ese reseteo solamente viene de estado bajo a alto o habría un reset que puede ser de alto a bajo? Yo hasta donde he visto todos los resets vienen de bajo a alto. ¿Sí? Porque lo que hace, aunque la señal se entiende y se explica que tiene que ocurrir este evento, ¿sí? O sea, tiene que ocurrir este evento que supuestamente viene de 3.3 voltios, baja la señal, baja a 0, se mantiene un tiempo, ¿sí? Y después vuelve a subir. Lo que detectan los integrados es este cambio de estado, ¿sí? Este específicamente que les voy a marcar en color negro, ¿sí? Esto. Este cambio de estado es el que detectan los integrados, no esta bajada que se mira por acá. Entonces, por eso es que siempre es un cambio de estado de 0 a 3.3 voltios. ¿Sí? ¿Quieren saber cómo es el cambio de estado del reset? Como cuando ustedes presionan el botón de encendido de algo. Ese se encuentra en una resistencia pull-up comúnmente y está en 3.3 voltios. Pero cuando ustedes presionan, eso cae y se mantiene en 0. Y cuando dejan de presionar, vuelve a regresar. Ese es el mejor ejemplo de un reset que podemos tener. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿No hay preguntas? ¿Todo está claro? Los que no puedan hablar, pues pueden preguntar en el chat. ¿No hay preguntas, jóvenes? Retiro unos 5 minutitos, ahorita regreso. Ok, listo. ¿Preguntas? ¿Todo está claro? Ok. Si todo está claro, el día de hoy, pues vamos a ver la secuencia de encendido de enables de una consola, reset y enable. ¿Qué significa esto? Esta secuencia que vamos a empezar a analizar es cómo se comporta la consola, cómo va a funcionar los integrados internos de la consola y bajo qué secuencia va a funcionar. ¿Para qué me puede servir esto? Por ejemplo, a veces nos encontramos con aquellas consolas que encienden y apagan, ¿sí?
Entonces, para poder saber hasta qué etapa está encendiendo las fuentes, ¿sí? Porque a veces puede ser de que se esté protegiendo, porque algún capacitor está malo, pero muchas veces va a ser que se está protegiendo porque hay un cortocircuito en la salida de la fuente. Entonces, el equipo sabe que se debe de proteger y lo único que hace es encender y apagar, encender y apagar. Pero para poder descifrar todo el tema, nosotros tenemos que conocer su secuencia de encendido, su secuencia de funcionamiento. Y para poder entender esto, nosotros nos vamos a dar una guía con el esquemático. En la página 65 del diagrama esquemático de Trinity y en la página 68 del diagrama esquemático de lo que es la placa corona, ustedes van a encontrar una secuencia que se llama Reset y Enable diagrama. Esto es la secuencia de encendido de cada equipo. Ahí les están indicando unas flechas que entran a los integrados y otras flechas que salen de los integrados. Las flechas que entran al integrado significa que ese integrado está recibiendo la señal, pero las flechas que salen en este diagrama significa que él es el que manda la señal. ¿Se entiende? Entonces, empecemos a desarmar todo esto que tenemos por acá. El día de ayer vimos que el primer evento que ocurre es este, ¿sí? Este que tenemos por acá. Vamos a poner esto. Pues no me quiero agarrar el lapicito, permítame. A ver. Ok. Listo. Vamos a ver. Disculpe. No me está marcando el lapicito hoy. Listo. Bueno, creo que el lápiz me lo bloqueó hoy. Bueno, vamos a utilizar otro lápiz hoy. El de anotaciones. Bueno, listo. Ahí estamos. Disculpen el atraso. Nomás nosotros conectamos, ¿sí? Lo primero que se activa son las fuentes standby, que son las fuentes de 3.3 voltios en la placa Trinity y la fuente de 1.8 voltios. Después de que se activan estas fuentes, ¿qué es el evento que sigue? El día de ayer lo vimos. ¿Cuál es el evento que sigue? Jóvenes, ¿cuál es el evento? Después de que nosotros activamos las fuentes, ¿cuál será el siguiente evento que aparece? Jóvenes. No estuve ayer, pero bueno, yo supongo que tiene que, se llega a ese voltaje hacia lo que es el PSB. Uh-huh. Sí, exactamente. Una vez que tengamos los 3.3 voltios por acá, ¿sí? 1.8 voltios por acá, nosotros ya sabemos que se va a alimentar el HANA y se va a alimentar una sección del PSB. Eso lo vimos el día de ayer. Una vez que se encuentre estas secciones alimentadas, nosotros venimos y presionamos el botón de encendido. Entonces, el primer paso para encender la consola es el botón de encendido, que es el power button, ¿sí? Que lo tenemos por acá, por eso se los estoy marcando. Ese es el primer evento que ocurre después de que ya fue alimentada la consola. Después de que fue alimentada la consola, entonces, ¿qué es lo que pasa? Tiene que ocurrir la señal que tenemos por acá, que es la PSU-V12P sub 0-N. ¿Qué es lo que hace esta señal? A ver, Roberto, ¿qué hace esa señal? El día de ayer la vimos.
A ver, Omar, ¿qué hace esa señal? A ver, Juan, ¿qué hace esa señal? Como que hoy tienen miedo de contestar. ¿Cuál señal? La señal PSU-V12 P sub 0 Esa, es, en. ¿Qué es lo que hace? esa viene de la fuente, ¿no? Es la que nos da el S3. Habilita los Sí. 12 voltios. Esa De señal habilitación de 12. habilita los 12 voltios, ¿sí? Esa señal habilita los 12 voltios. Entonces, el segundo evento que ocurre después de que nosotros encendamos la consola es la señal de activación ¿de quién? De los 12 voltios, ¿sí? O sea que ya enciende el cargador y ya pasa a luz verde. Una vez que pase a luz verde, la siguiente señal que vamos a encontrar son las señales que aparecen por acá, ¿sí? Que sería esta señal que tengo por acá, que sería la número 3, ¿sí? Y la señal número 4, que se activa una sección del procesador, ¿sí? Que se llama, aquí la tenemos, BE de RAM. Ahora, ¿dónde localizamos nosotros estas señales? Ok, vamos a verlo por acá. Ustedes me dicen si pueden ver la imagen. ¿Pueden ver la imagen? Sí, Sí, se puede ver. Sí, señor. Ok, listo, pero se mira manchado, ¿verdad? Entonces solo voy a No correr. importa que sea de placa corona, disculpe, profesor. No, es que ahorita solo les voy a ubicar. Solo que voy a Oh, cambiar de sección aquí para que lo podamos visualizar. Placa corona y la placa Trinity. Listo. Vamos a ver dónde está. Esta es la Trinity. Y los voy a pasar a donde están las imágenes. Eso es para que no nos vayamos a confundir. Listo. Ahora sí miran las imágenes, ¿verdad? Porque así no borro lo que tengo sí. en correcto. la segunda pantalla. Sí. Solo imagen se ve, sin anotaciones. Sin anotaciones, ¿verdad? Ok, listo. Entonces, miremos pues. ¿Dónde vamos a localizar esa sección? Tanto en placa Trinity como en placa Corona los vamos a localizar en el mismo punto. ¿De acuerdo? Entonces, solo permítame que aquí me está dando problemas esto. Vamos a ver. Listo. Ahí está. Disculpen. Entonces, ya sabemos. Primero, alimentan esta parte. ¿Sí? Esta es la 1. Después de que ocurre este evento, nosotros podemos venir y presionar el botón de encendido que está por acá. En nuestra secuencia que estamos analizando, esta es la primera señal. Después de que llegue esta primera señal, ya sabemos que por acá este integrado va a mandar una señal que va a cruzar por estas resistencias y va a encender los 12 voltios. Una vez que pasa este evento, que es el número 2, viene la señal, alimenta los 12 y el SB manda una señal, vamos a borrarlo por acá, ¿sí? Manda una señal que va a venir y empezar a habilitar el BDE de RAM, ¿sí? Que es esta parte que nosotros vemos por acá. Eso quiere decir que manda a habilitar este integrado. Ahorita no nos interesa qué hace ese integrado y cómo se habilita. A mí lo que me interesa es saber hacia dónde va esa secuencia por el momento. Entonces, este integrado sería las dos señales que nosotros tenemos ahí, que sería nuestra señal número 3 y nuestra señal número 4, ¿sí? Después de que se alimenta esta parte, vamos a pasarnos a la otra imagen para no borrar esto que tenemos por acá, ¿sí? Aquí lo tenemos. ¿Sí pueden visualizar ahí otra vez la pantalla? Sí, ¿Sí? Ok. Entonces miremos pues. ¿Qué es lo que pasa? Ya llevamos número 1, ya llevamos el número 2 y llevamos el número 3
y el número 4. Una vez que este integrado funciona, las siguientes señales que se habilitan sería la fuente de 3.3 y la fuente de 5 voltios. ¿Dónde localizamos esas fuentes? Por ejemplo, esas fuentes las vamos a localizar en nuestro diagrama, en nuestra placa. Nosotros la vamos a localizar acá, ¿sí? Nosotros tenemos acá localizadas esas fuentes. Esta fuente que tenemos por acá es la fuente de 5 voltios y esta es la fuente que tenemos de este lado, es la fuente de 3.3 voltios. Una vez que aparezcan estas fuentes, ¿sí? Entonces pasa un siguiente evento. ¿De acuerdo? Pasa el siguiente evento. El siguiente evento que pasa es de que entonces empieza a encender parte del CPU, ¿sí? Una vez que enciendan parte del CPU, hay unas señales que empiezan a aparecer, ¿sí? Y las señales que empiezan a aparecer son las que nosotros tenemos por acá. ¿Sí? Miremos pues. Vamos a mover esto. Listo. Las siguientes señales que empiezan a aparecer sería la habilitación del CPU. Esta sería la señal número 7. Una vez que aparece Hola, esta profe. señal, buenas Buenas noches, Lirio, noches. aparece esta señal que viene para el controlador del CPU. ¿Dónde vamos a localizar el controlador del CPU? El controlador del CPU lo vamos a localizar nosotros por acá. ¿Sí? Vamos a sacar otra vez el lápiz. Y nosotros el controlador del CPU lo tenemos por acá. ¿Sí? Este integrado va a recibir esa señal que se llama BREG-CPUN. ¿Sí? Una vez que reciba esta señal y que todo esté ok, ¿sí? Funcionando, va a regresar una señal al USB, ¿sí? Que le va a indicar que está ok. Entonces, una de las señales que tira este integrado se llama de esta manera. BREG-CPU-PowerGood. Y un PowerGood, ¿sí? Es decir, yo estoy funcionando bien. Es como decirle un checklist que todo está ok hasta este punto. Entonces, cuando este integrado que está por acá me tira esa señal, el USB la va a recibir. ¿Sí? Entonces, miremos por acá. Vamos a borrar esto que tenemos por acá y nos vamos a pasar otra vez al diagrama esquemático. Profe, esa línea se le podría llamar línea de sensado, es como una línea de sensado. No, estas no son de sensado. Estas son OK. Son Power Good o Power OK. No son de sensado. Ok. ¿Sí? Después de que ocurre esa señal, ¿sí? Y el USB recibe la señal que tenemos acá, que es esta, miren, esta señal que viene por acá, este sería nuestro evento 7 y esta señal sería nuestro evento número 8. Una vez que recibe esa señal, la primera señal que sale sería esta, ¿sí? La señal número 9, que si ustedes se están dando cuenta, aquí dice CPU RST. O sea, este es el reset del CPU, ¿sí? Entonces, una vez que tengamos el reset del CPU, nosotros también vamos a tener esta otra sección que tenemos por acá. Tenemos el GPU reset, o sea, que es la sección de video, ¿sí? Número 10. Y también tenemos la sección del CPU Power Good, ¿sí? O sea, en respuesta, aquí le vamos a poner señal 11, en respuesta de que el CPU y en la parte o la sección del video se encuentra ok, vamos a tener en respuesta a estas tres señales, ¿sí? Que van casi en orden.
Una vez que tengamos estas señales de respuesta, nosotros también vamos a tener una señal que le va a decir al SB de parte del CPU, va a regresar una señal que le va a decir que la sección del GPU está ok, ¿sí? Y esta es nuestra señal número 12. Entonces, después de que yo habilité el CPU, que el CPU lo está habilitando, en este caso el PCB, el mismo CPU me está enviando esta señal que tenemos por acá, como respuesta de que todo anda ok. Después de eso, internamente en el CPU pasan dos eventos. Y los eventos son de que empieza a mandar estos resets que tenemos por acá. Si ustedes se dan cuenta, todos estos son reset y habilitaciones, ¿sí? Y aquí también tenemos otro reset y habilitaciones, que este es el evento 14, ¿sí? Cuando pasan esos eventos, entonces quiere decir que el CPU se empieza a comunicar y habilitar las memorias RAM para que empiecen a funcionar. Aquí no es que en este momento se están alimentando las memorias RAM. No, aquí es que en este momento empieza a ocurrir la habilitación para que esas memorias RAM empiecen la comunicación con el CPU. Y a todo lo que acabamos de hacer ahorita, eso es lo que se le conoce secuencia de habilitación y reset de una consola de Xbox 360 Slim. En este caso es de una placa Trinity, pero la placa Corona es muy parecido, que ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Pero lo importante de todo esto es saber quién depende y hacia dónde van las señales. Si una de estas señales no funcionan, pues la consola no va a encender o va a encender y se va a apagar. ¿De acuerdo? Son muchos efectos que pueden pasar, pero los más comunes a falta de una señal de estos es de que la consola enciende y se apaga, enciende y se apaga. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues revisar hasta dónde se están alimentando las fuentes y si todas las fuentes están tratando de levantarse, lo que nos toca revisar serían todos los enable y todos los reset que nosotros tenemos aquí, que en total tenemos alrededor de 14 eventos que deben de ocurrir para que el equipo funcione. Por ejemplo, una de las fallas bastante comunes que creo que a todos nos han pasado es que, por ejemplo, como no hemos visto errores secundarios, pero lo voy a explicar. Por ejemplo, ponemos a funcionar la consola de videojuego y vamos a hacer más o menos la figura. Aquí enciendo la consola, está funcionando, funcionando, funcionando y de repente, después de unos 20 minutos, ¿sí? Creo que a todos les ha pasado. Se apaga la consola y empieza a arrojar un error secundario 00, ¿cuál es? 0033, ¿sí? O arroja un 0023 o arroja un 0031. O sea, son errores diferentes y cada uno tiene su forma de analizar, pero a veces tira luces rojas, ¿sí? A veces también ocurre otro evento que la consola está funcionando durante un tiempo y se apaga de repente, ¿sí? Y a veces se apaga de repente porque también posiblemente una de estas fuentes que tenemos por acá pueda estar en mal estado y se está desconectando. Entonces, a veces vamos a tener esos tipos de errores. Cuando estemos viendo errores secundarios, van a empezar a relacionar un poco más el tema, ¿sí? Porque los errores secundarios son una guía para nosotros para decirnos en dónde posiblemente puede estar la falla. No es que ahí esté la falla, es solo una guía para saber dónde está la falla o la posible falla. Pero nosotros tenemos que aprender a analizar este tema bastante bien porque esto nos puede ayudar en el día a día. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Antes de empezar a analizar la secuencia de Corona. Profe, ¿Sí? activándose, por ejemplo, ya el procesador y activa la RAM, ¿se puede decir que las RAM son los últimos en activarse? En empezar la comunicación con el procesador. Ah, ok. Porque recordemos algo que tenemos que saber, que tomar en cuenta es, el máster siempre va a ser el CPU, ¿sí? Entonces el CPU manda la orden a las memorias RAM. Mientras que el CPU no tenga las señales necesarias para empezar a comunicarse con la RAM,
Las RAM nunca van a empezar la comunicación con el CPU, ¿sí? Eso es aquí en China, en Play, en consolas de Xbox y en todo tipo de equipo. Siempre el CPU es el primero que se empieza a comunicar con las memorias RAM. No es al revés, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay preguntas, Juan? Profe, acabo Dígame, de Liz. llegar, pero más o menos me puse al corriente de lo que está hablando. Ujú. Una vez, el curso anterior que fui con el compañero César, aquí en Morelia, el profe que nos estaba explicando nos comentó que para él el procesador más importante era el KSB o PVC, en este caso las 360. ¿Por qué? Porque para él es el que se comunica con todo, en este caso, y es el que más problemas por lo regular tiene, Ajá. y es el que más arroja problemas, y en cuestión de este caso, que es el que transmite pues la señal del procesador para todo. Ok. ¿Es correcto lo que él Lo comenta? que Lirio quiere comentar es lo siguiente. Si nosotros nos hemos dado cuenta en base al análisis que acabamos de hacer, hay muchas señales que el PSB o el KSB manejan, ¿sí? Entonces su importancia es bastante grande. Una falla en este integrado provoca que la consola no vaya a encender. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque este integrado maneja muchos enable y aparte de eso manejan muchos power good y manejan muchos reset. Volvemos a ver el diagrama, ¿sí? Porque en el diagrama está la respuesta de lo que el Lirio nos está comentando. Entonces, si nos damos cuenta, aquí, ¿sí? Todas estas señales que tenemos por acá, ¿quién las está mandando? Miren, si yo me pongo a analizar todas estas señales, solo aquí encuentro, hay una, vamos a ver, aquí la recibe, aquí van 2, aquí van 3, 4, 5, esta 6, esta recibe, aquí 7, 8, 9, 10, 11, 12. Solo en lo que acabo de ver por acá, ¿cuántas señales tengo de importancia para la habilitación y encendido de la consola? 12 señales. Es por eso que se le da mucha importancia al USB. Lo mismo pasa con las consolas de PlayStation, ¿sí? El USB tiene una importancia muy grande en lo que es en el encendido de las consolas, más que todo en Xbox 360 y en PlayStation, ¿sí? Porque en Nintendo, pues Nintendo no maneja USB, ¿verdad? Bueno, por lo menos en Nintendo Switch no maneja USB. Pero sí entendemos lo que está diciendo Lirio, que es muy importante. No es que sea el más importante, no. Es un integrado que tiene su importancia porque maneja muchas señales de habilitación, de reset y enable. ¿Se entiende? Y lo mismo pasa con el CPU. Si el CPU pues hace falta, pues obvio que el equipo no va a funcionar. ¿Sí? Preguntas, jóvenes, porque yo espero que tengan muchas preguntas con esto. Profesor, Dime, aquí Nacho. en la imagen, no sé si la, bueno, si la puede regresar. Bueno, si no, Claro. aquí yo tengo ya tomé una foto. De hecho, hay muchas señales de reset, de que les estoy enumerando. Si usted se da cuenta, está remarcado dos señales en particular. Bueno, más bien parece ser que es la misma señal, que es SMC El reset. reset-N. N, quiero suponer, digo, si me equivoco, pues es mejor corregir ahorita, es que cambia de estado lógico 0 a 1. El N es más que todo por designación, no es que te vaya a decir que sea negativo, ¿verdad? Porque si te das cuenta, en algunos diagramas esquemáticos, a veces ponen así, mira, aquí, GPU reset. Yo solo con el reset, pues sé que es un cambio de estado, ¿verdad? Entonces,
El reset a veces lo ponen así, como un N. Es como decirte que viene la señal del SMC-RST-L, ¿sí? Low, que significa para abajo. Entonces, esta señal que yo acabo de mencionar por acá es de MAC. Entonces, esta señal sabemos que es el reset, pero cuando nosotros lo medimos, no está en 0, sino que está en 3.3. Porque tiene que Ok. ocurrir el cambio. Era lo que yo les mencionaba. No esperen que ustedes que la señal haga esto, sino que muchos ingenieros lo que hacen es esto, porque a ellos lo que les interesa es el cambio de estado de 1 a 0. Entonces, este N o este L, ellos se lo ponen para que no se les olvide que es un cambio de estado. Ok, gracias, Ujú. muy amable. De nada. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿No? No hay preguntas. Ok. Entonces miremos el diagrama de placa corona. El diagrama de placa corona es muy similar al que nosotros acabamos de ver, ¿sí? Algunas diferencias, pues es de que la placa corona, el SB, aquí ya no existe un integrado HANA, si ya se dieron cuenta. Entonces el mismo integrado hace su propio reset, o sea, el KSB hace su propio reset. Mientras tanto, que en la placa Trinity, el que hace el reset del PSB es el HANA, ¿sí? Por eso es que dice acá que la señal SMC-RST-N sale del HANA, ¿sí? Sin esta señal hace falta ninguna cosa que tenga que hacer el PSB va a funcionar. Entonces aquí tenemos esa señal, la hace interna, aquí la tenemos, miren, y la manejan siempre en el debug connector. Este es un conector el que tenemos por acá donde nosotros hacemos la instalación para leer la NAN y todo eso. Entonces, ese evento lo hace interno. Pero todos los eventos se están dando cuenta que son parecidos, ¿sí? Tenemos una señal que es de habilitación de los 5 voltios, de habilitación de los 3.3, el VREG, el VMain, etcétera, etcétera, y todas las habilitaciones que van hacia el CPU y las habilitaciones que van hacia la memoria, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos prácticamente de nuestras placas. Ahora miremos. Cuando nosotros estamos viendo esto a nivel de placas, es bastante confuso no entenderlo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Vamos a empezar a marcar zonas por acá. Y vamos a ponerle un poquito más grueso el lápiz. Para ir resumiendo y voy a ir rayando por acá. Esta es una placa corona. Cuando nosotros recién conectamos por acá, el primer evento es que habilita esto. Una vez que habilita la sección de standby, que le vamos a poner STB, ¿sí? Viene y alimenta lo que es una sección del SB. Entonces le vamos a poner a este evento número 1, a este le vamos a poner número 2. Una vez que pasa el evento número 2, nosotros ya podemos venir y encender la consola, que sería nuestro evento número 3. Después de que pase el evento número 3, viene una señal que manda por acá y va para esta sección, ¿sí? Que es la sección de habilitación de los 12 voltios. Entonces, ya se habilitan los 12 voltios que tenemos por acá, ¿sí? Una vez que se habilitan los 12 voltios, vamos a hacerlo de otro color, entonces ya viene una señal que viene para acá, ¿sí? Que hace que se habilite esta sección del CPU que nosotros, cabal, aquí se las estoy marcando, miren, que esta sección se empiece a alimentar y este mismo integrado hace que funcione esta otra sección por acá. Entonces a este evento le vamos a llamar paso número 5, ¿sí? La habilitación de esta sección. Una vez que se habilita esa sección, entonces el mismo USB manda unas habilitaciones para acá, ¿sí? Que es en respuesta de las habilitaciones de los 5 voltios y de la habilitación de los 3.3 voltios. Y a todo este evento le vamos a llamar número 6. Después de que pasa ese evento,
sabemos que tiene que ocurrir la habilitación del integrado que controla el CPU, ¿sí? Entonces este va a ser nuestro evento número 7. Una vez que ocurra el evento número 7, sabemos que hay una señal que viene para acá y nuevamente regresa para el SB, que sería nuestro evento número 8. Y cuando el evento número 8 ocurre, entonces empiezan a aparecer todas las señales que van directo al CPU, ¿sí? Y sería esto, sería nuestro evento número 9. Y cuando ya tiene la respuesta el CPU, manda todavía otra señal que viene para acá en respuesta de que todo está ok y sería nuestro evento número 10. Una vez que se reciba esa señal, entonces empiezan a aparecer los eventos de comunicación que existen en las memorias RAM y a este le vamos a llamar un evento número 11. Y aquí tenemos prácticamente dibujada toda la secuencia que nosotros tenemos que utilizar. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Ya se asustaron. Ya están Sí, todos está de más. asustados. ¿Está claro? Sí, profe. Ok. Listo. Entonces, no hay dudas, jóvenes. Ninguna. ¿No? Ok. Listo. Entonces, si no hay dudas, que espero que no las haya, con esto vamos a terminar la clase el día de hoy. No era una clase muy larga, pero sí tenía mucho contenido necesario. Nuevamente, ¿alguna pregunta? ¿No hay dudas, jóvenes? ¿Todo está claro? Muy explícita. Ok. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Alguna falla que nos haya ocurrido con este tipo de eventos? A mí me pasó con el 003 y 0031. Ujú. Cuéntenos. De ahí, si puede poner otra vez la imagen, profe, Eh, la de imagen la corona, la imagen o el diagrama. la imagen completa. Ok, listo. Aquí está la placa corona. No, pero el diagrama no, la imagen de la consola, la Oh, board. perdón. No me di cuenta que estaba habilitando la pantalla que no era. Ahí está. Ok. Donde indica, a ver, déjame hacer un zoom. Bueno, donde marca más que nada el error 03 y 31, me ha pasado cambio los dos ADP, el regulador, da imagen un rato, se muere otra vez la consola. Me ha Ujú, pasado que los capacitores que están hacia la derecha están todos en corto. El C1F6, C1F9, C1F3 y C1G2 se van a corto, los cambio. De ahí quedó excelente esa consola. Después que marcan esos errores, porque ese error es muy común y se extiende por lo regular en toda la placa. Yo checo la bobina, la retiro y me fijo si está en corto algún lado. Y por lo regular se va hasta la parte de arriba donde está uno que es como un sin pies, donde están cerca del standby. ujú. ¿Dónde está el 100 pies? Ahí. Ese. Por lo regular el capacitor, los capacitores que siempre se van a corto con ese error es el C4B11, C42, C4B12, C4B14, C4B4. Esos son los que por lo regular se van a corto Ujú. con ese error. Y una sola vez me pasó que hice la cambiadera pensando, pero al último el del problema fue el KSB, que estaba ocasionando ese error. Y ahora entiendo que están conectados por todos lados, como ahorita lo marcó en la imagen anterior. Exacto.
Lo que nosotros tenemos que saber, gracias Lirio por la acotación, porque esas son fallas reales, ¿sí? Esas son fallas que pasan en las consolas. Entonces, una de las cosas que pasan, ¿sí? Es de que como no hemos entrado a ver, a analizar cada circuito, porque esto lo vamos a hacer la otra semana, pero comúnmente algo que pasa es de que la consola solo hace intento de arrancar y se apaga. Usted la vuelve a tratar de encender, intenta arrancar y se apaga. Intenta arrancar y se apaga. Y muchas veces es porque la habilitación de los 3 y de los 5 voltios nunca tienden a aparecer. Y esa falla, nosotros ya sabemos que está relacionada al KSB o al PSB. ¿Por qué? Porque ellos mandan los enable. Entonces a veces aparece el enable de los 3.3, pero no aparece el de 5. O a veces aparece el de 5 y no aparece el de 3. O a veces no aparecen los dos enable. Y usted está buscando el cortocircuito por el área del CPU cuando ni siquiera nos hemos dado cuenta si estas fuentes están encendiendo. ¿Se entiende? Por eso es que la clase del día de hoy era bastante importante de verla porque teníamos que saber cómo se está comportando la estructura de los enable y de los reset de la misma consola, porque ahí tenemos muchas respuestas a lo que nosotros necesitamos saber para el día a día, ¿verdad? Por eso es que es bien importante que ya sea que si tienen dudas sobre este tema, que las pregunten, y si no hay dudas, pues comenten alguna falla que les haya ocasionado por este tema. Por lo menos a nosotros la que más nos viene o hemos visto es que los 3.3 o los 5 voltios no se habilitan y pues es un cambio de SB directo, ¿verdad? Entonces eso es bastante común que pase. ¿Sí? No sé que algún otro colega ha tenido alguna otra falla con este tipo de problemas, que no le llegue alguna habilitación al integrado y no le funcione por eso. Por eso es que les digo que si tienen preguntas, comentarios, los pueden hacer. Bueno, yo tengo una duda, Adolfo. Dime. Hablando ahora sí de la habilitación y ese problema que nos pasa a muchos con las Corona de 4, ¿por qué cuando no hay NAND en software, o sea, cuando borramos, desaparece esa señal? Fíjate, César, que es lo que te voy a decir mi opinión en base a la opinión de un colega con el que estuvimos hablando de ese tema. Yo una vez me topé con el cambio de NAND y pues uno asume la primera vez que me pasó es que quitas la NAND de una Corona y se lo pasas a la otra placa y ya con eso pues metes el cell, o sea, un programa que se utiliza para hackear y funciona, ¿sí? Pero uno asume que por ser placa Corona, los voltajes se van a regular con solo cambiar la NAND y no se regulan, ¿sí? Quiero creer que hay una parte del bootloader, ¿sí? O sea, que es una programación interna de la propia NAND. Cuando hablamos de la NAND es la programación, no hablamos del integrado físicamente, sino que la programación que lleva. Entonces, quiero creer que hay una parte que interactúa, ¿sí? Con la consola y el SB, porque hay una parte que es SPI. Y esa parte SPI depende de la NAND y la comunicación que hay entre el SB. Entonces quiero creer que por ahí va el asunto de ese voltaje. Es así más o menos como nos está pasando con el Atmosphere, ¿no? Cuando lo cargamos, o lo que está pasando ahora con la One S, que en alguna parte de esas carpetas viene ese bootloader que impide que intercambiemos los discos. Sí, exacto. Sí, si ustedes han hecho eso, lo que está diciendo César es que, por ejemplo, si todos los que estamos aquí hemos estudiado alguna vez memorias SPI, sabemos que la memoria SPI, el chip select debe de aparecer. Y la señal chip select es la que indica que se va a comunicar con el master, ¿sí? Entonces, una vez que ocurre ese evento, empieza a cargar el loader, ¿sí? O el bootloader. Por ejemplo, en una consola de PlayStation 4 también pasa eso. El primer evento que ocurre es que aparecen los voltajes de standby e inmediatamente después la NOR se comunica con el SB. La NOR nunca tiene comunicación con el CPU, ¿sí? Y eso se puede medir con osciloscopios. De hecho, yo lo he medido un montón de veces. Entonces uno mide y si existe esa comunicación, entonces por lo menos sabemos que el bootloader se cargó, ¿sí?
Entonces, así es como quiero creer que funciona esta parte, César. Por eso es que cuando nosotros venimos y metemos el cell, entonces carga esa sección del bootloader en esta NAND y recupera todas las tensiones. Sí, es como si quisiéramos cambiar las llaves de esas de ahora, ¿no? De presencia, que le pones, aunque sea del mismo modelo y el otro coche, pues no encaja. Sí, así quiero creer que funciona esa parte, ¿verdad? No sé si alguien más tiene algún comentario sobre el tema. Yo, Adolfo, a ver si de pronto por ahí se puede desentrañar un poco el tema, el por qué cuando se formatea la memoria por accidente, por ejemplo, AutoGG o algo así, cuando la reconoce el computador y se formatea y aparecen esos voltajes ahí, eso 1.7 en donde uno mide como si la memoria estuviera dañada, ¿cierto? Pues normalmente lo que, digamos, a grosso modo, lo que hay en, digamos, en una BIOS de un computador o en la NAND de la consola, lo que tú dijiste, la parte del SPI, son como instrucciones de cómo se van a configurar los otros integrados. Entonces, por ejemplo, el Sobridge, el KSB, el PSB, él por sí solo no podría funcionar si no sabe qué es lo que tiene que hacer. Digamos, de todos sus pines, de todas sus esferas, él debe saber qué función cumple cada una. Pero Exacto. si él va a intentar comunicarse para leer como sus instrucciones, cómo es que tengo que operar, qué tengo que hacer, en qué pin tengo que tener un reset, todo eso está guardado dentro de la NAND. Y si eso no existe, pues el Sobridge al intentar mirar qué es lo que tiene que hacer, pues no va a encontrar nada y siempre va a quedar en un loop infinito. Y entonces esos 1.7 que aparecen ahí en la patita 2, en realidad no es un voltaje lineal, son pulsos, un tren de pulsos infinito, pero el multímetro nunca lo alcanza a ver por lo rápido. Por Tienes eso es que razón, Isaías. Entonces, Sí, por eso es que inicialmente cuando uno conecta la consola, sube un voltaje y después tiene que quedar en cero, porque ya hizo esa operación que decía Adolfo, que era como el chip select, ¿no? Como que ya hubo comunicación y ya está esperando esa que otra vez el Sobridge pida información para atrás. Digamos que ya cargó ahí parte de la información. Entonces, así es como podría ser lo que pasa cuando se borra esa información en ANAND. exacto. Es como lo que nos hace Adolfo, ahora la One S, ¿no? Con sus chequeos de fuentes. Sí, si pones el osciloscopio en esa pata, es como dice Isaías, no es el 1.7 parejo siempre. Tiene esa tensión, tiende a bajar y a subir varias veces. sí, porque está buscando la comunicación. O sea, tenemos que aprender algo. Sé que en un curso así como estos, si uno no sabe muchas cosas anteriormente, aquí nos terminamos de perder. Porque si alguien en este punto no sabe qué es una memoria, ¿sí? SPI o una memoria APRO, entonces no está entendiendo la plática. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque una memoria APRO es una memoria que funciona bajo el protocolo SPI. Y el protocolo SPI necesita ciertas líneas para poderse comunicar. ¿De acuerdo? Tal vez más adelante, en las siguientes clases, vamos a explicar un poquito más el tema, porque ahorita tal vez sería como enredar a los colegas que nunca han visto este tema. Pero lo que tienen que aprender, o tenemos que aprender todos, mejor dicho, es de que nosotros, ahí lo que está diciendo Fox y lo que dice Isaías, es que en este pin, vamos a verlo en pantalla, es en el pin 2, ¿verdad? Sí. Aquí, en Sí, pin este número pin, 2. se los voy a marcar para que ustedes lo miren. En este pin, cuando nosotros medimos y decimos, bueno, aquí tengo 1.2 voltios, creo que ayer se los comenté, la consola hace solo ting, 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 ting y nunca enciende. Y puede ser porque la NAND esta está mala. Pero ¿qué pasa internamente en este pin? En este pin, si nosotros lo venimos y venimos con el multímetro, solo vamos a ver 1.2 voltios, porque el multímetro no mide pulsos. Pero si nosotros metemos esto a un osciloscopio, cuando nosotros lo empezamos a graficar, vamos a ver esto, miren. Un paquete de datos, ¿sí? Que está haciendo esto, ¿sí? Cosas raras, ¿sí? Cosas inestables y cosas raras. Entonces, esto ya no es una señal de 1.2, es un paquete de datos
que está intentando empezar a comunicarse, pero como está con un daño interno, entonces no existe tal comunicación. Entonces, para los colegas que tienen que estudiar más este tema de memorias, pues los invito a que lo puedan hacer el fin de semana para leer un poquito, ¿de acuerdo? Porque cuando ya empezamos a ver un poquito de protocolos, porque eso también es parte de lo que tenemos que ver acá, porque como les dije, el día de ayer una falla común que pasa es la 0010 y el 0010 es porque el SM-BOS se daña. Entonces, a veces es porque está en cortocircuito la línea y a veces es porque la tensión no está bien o a veces es porque el mismo USB no está mandando esa comunicación porque el SM-BOS la controla directamente el USB. Entonces, y esa línea es tan importante porque tiene muchas comunicaciones con muchos integrados. Ya lo vamos a ver en su momento. Entonces, ¿alguna pregunta? Gracias por el acotamiento que acaban de hacer porque es bastante interesante el tema, ¿verdad? También ese 0010, no sé si te llegó a pasar que cuando soldabas mal el lector, algún pelito del cable o alguna chispa que se juntaban los pads donde soldamos, te daba ese error también. Sí, porque es lo mismo, porque se interrumpe la comunicación. Entonces pasa eso. De hecho, cuando soldamos por acá, ¿sí? De hecho, todos los que hacen RGH, yo sé que hay algunos colegas que no hacen RGH acá, pero cuando lo hacemos, sabemos que este pin que está por acá y este pin que está por acá, para nosotros son dos puntos donde ponemos ¿qué? El F y el E, ¿sí? Nosotros solo sabemos eso. Pero internamente estos puntos, aquí va data y Están aquí al va revés, profe. CLK. Sí, ya me di cuenta. Gracias. ¿Sí? Eso es lo que tenemos ahí. Data y clock. ¿Sí? Y este data y clock pertenecen al SM-BOS. ¿Sí? Entonces, cualquier fallita que nosotros tengamos acá, un ruido eléctrico que tengamos sobre estas líneas, automáticamente vamos a tener un 010. ¿Sí? Entonces, por eso es bien importante que cuando lleguemos a ese punto nos vamos a dar cuenta cuánto gobierna el SM-BOS. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? No, quería comentar otra cosita a forma Dime. de analogía. Hacer una analogía y es que es como si hubiera un mundo paralelo en la consola, ¿sí? Una cosa, los voltajes, cómo se alimentan, pero al mismo tiempo ellos se están comunicando, es como otro, ¿sí? Un mundo paralelo. Y para hacer así una analogía, de pronto no quiero que piensen de pronto que se subestimando con la analogía, pero es como la clave Morse, como se comunicaban, por decirlo así, entre barcos a grandes distancias con una luz, ¿cierto? La prenden y la apagan y van enviando como información. Entonces, algo así, hay un mundo paralelo donde los componentes más, como más complejos, de más terminales, se comunican entre ellos por muchos pulsos, ¿sí? Entonces, eso es a lo que se refería Adolfo en el momento de explicar, de pues no enredarnos, ¿no? Entonces, ¿cuándo vamos a diagnosticar una consola? No es entender y descifrar qué es lo que dicen, qué es lo que está hablando, sino lo que decía ahorita Adolfo de las líneas. Si una de esas líneas está aterrizada, pues también va a interrumpirse. Por ejemplo, para que un equipo sepa si hay buena temperatura o está muy alta, en tiempo real se están comunicando por esas líneas. Entonces, si una de esas líneas se rompe en una resistencia o algo, se rompe la comunicación y como no hay una comunicación, el equipo está configurado para deshabilitarse, apagarse, sacar un error por un error de esos también. Entonces, no hay que descifrar o aprender electrónica digital y aprender Arduino para, pues chévere sí, pero no es tan necesario, ¿no? Es solo medir que hayan voltajes en esas zonas y ya no lo explicará, me imagino, el profesor. Sí, y una de las cosas que tenemos que aprender es de que como este es un curso ya bastante técnico, entonces aquí nosotros no vamos a analizar, bueno, tal falla cambie este, tal falla quita este capacitor. Si tiene error 0010, haga esto.
No, aquí en este curso nosotros tenemos que entender que aquí se está analizando el circuito y entender el circuito para que así, cuando nos lleguen aquellas fallas complicadas que no son un cambio de capacitor, entonces sepamos qué hacer, porque ahora nos estamos topando con muchos equipos, ¿sí? Que ya no es solo un cambio de capacitor. He tenido colegas que se atrancan con el 0023 y dicen, mira, ya cambié como 4 veces el capacitor que me dice YouTube y resulta que no lo logro solucionar cuando ni siquiera han medido la línea y no saben que el CPU está en corto. Y también un CPU en corto genera un 0023. Y por más capacitor que intenten cambiar, no va a funcionar eso. Entonces, por eso es la importancia de saber leer diagramas y entender el diagrama esquemático, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta o comentario, jóvenes? Yo sé que para muchos esto que vieron el día de hoy es un poco complicado, pero poco a poco lo van a ir entendiendo. Yo trato la manera de explicarlo de una forma sencilla y también si ustedes no entendieron algo, algún término que yo utilicé, necesito que pregunten, porque si no me preguntan, entonces yo asumo que todo lo entendieron, ¿verdad? Por eso es que insisto, si tienen preguntas, háganlas, sin pena, porque para eso estamos, ¿verdad? Sí, tal vez no pregunta, sino que como un comentario también respecto al error 003. Em, Hace tiempo tenía una consola con ese error y se le cambiaron los dos IC, que son los ADP, ¿verdad? Entonces se le cambió eso, tal como comentabas en algunos videos de YouTube y todo ese asunto que estuve viendo, que comúnmente lo relacionaban con eso. Se los cambié varias veces y la consola nunca me funcionaba y siempre me quedaba con el mismo error 0003. Para explicar, Hace, solo permíteme, para explicar, lo que comúnmente dicen en YouTube es que uno cambia este o cambia este. Sí, correcto. ok, continúa. Sí, también incluso con el que está allá por el del encendido, el que es de las VRAM, ese también. Ya, comúnmente pues esas son una de las cosas que sale que hay que cambiar y todo ese asunto. 00, ¿cuál dijiste? Cero 31. cero cero tres no, Ok. 003. Ya, entonces yo estuve cambiando todo esto y como no tenía mayor información, siempre me quedaba con el problema y de hecho la placa quedó tirada. Hace poco estuve revisando nuevamente la consola y allá de aquel lado donde están los MOSFET, del lado del procesador. Ajá. De este lado, Los que están lateral, esos dos pequeños, ajá, por ahí. Esos dos MOSFET, aquí. correcto. Ujú. Sí, correcto, esos dos MOSFET. Ahí por ahí encontré el problema. Prácticamente ahí empecé a ver el problema de que del lado izquierdo, viéndolo así de frente, hay dos patas que me dan 12 voltios. ¿Sí? Tenía dos patas de esos MOSFET que dan los 12 voltios. Cuando lo revisé en una consola buena, ambas patas tenían los 12 voltios y cuando vine a revisar en la consola mala, una de las patas no tenía los 12 voltios y empecé a buscar por qué. Y de hecho, en ese IC, que es de, de que alimenta parte del CPU, Me fue donde hablas, encontré el fallo. me hablas del 100 pies, que el 100 pies es este. No, O no, me no, no, hablas no. del U7C1. Sí, es exacta, Ok. ese, U7C1. Ujú. Aquí fue donde yo encontré el fallo. Había muchas patitas que tenían sarro y no alimentaban los MOSFET que están enfrente, correcto. De los MOSFET que están enfrente, que esos mandan una señal que van a los otros MOSFET y con eso también eh, alimenta parte de todo esto, ¿verdad? Para el error 003 como les comento, no sé si lograron entenderme, no logré Sí, explicarme bien, no sé. sí, yo sé, bueno, yo sí te entendí, pero lo que más importa es de que ya se dieron cuenta. Es por una misma falla
de que al final el circuito, o sea, los errores secundarios, sé que hay personas que no han visto los errores secundarios, pero en su momento nos van a captar. Pero a lo que voy es lo siguiente. Los errores secundarios son errores que te indican a tu persona de que una línea en específico o una sección en específica del circuito no anda bien. No es que te quieran decir que un 0003 tal integrado está malo. Eso no quiere decir los errores secundarios. Los errores secundarios, nuevamente lo digo, es que una sección está mal de la consola. Es como cuando nosotros hacemos una evaluación de un equipo que vamos a encender y hacemos una shunt, ¿sí? Y lo metemos al osciloscopio. Y en base al comportamiento vamos viendo si eso se está alimentando bien o mal. Y estamos tomando decisiones en base a eso. Para los que manejan laptop, así como Alex, Santiago y todos los demás, para darse una idea es como los códigos que tira HP, ¿sí? Que te tira unas luces, igual que Dell. Te tira 3 luces, 2 luces, 4 luces, y eso nos da un indicativo de posiblemente que tal sector puede estar malo. Lo mismo pasa con las luces rojas, que nos están indicando que un sector de la consola o una sección o una línea puede estar mala, ¿sí? Lo que pasa es que nosotros estamos a veces, muchas veces, como dijo Elder, tan acostumbrados a lo que hace la gente en YouTube, porque a nosotros solo nos interesa saber dónde está la falla, pero no nos interesa saber cómo se provocó la falla. Pero en este tipo de estudios o en este tipo de cursos, aquí no nos interesa saber qué componente vamos a cambiar. A nosotros nos interesa estudiar bien el componente, porque ese mismo componente puede provocar muchas fallas. Un USB malo puede provocarle un 0020. ¿Por qué provoca un 020? Un 0010. Ahora ya sabemos que se provoca porque la línea SM-Bus está mal. ¿Sí? Ya sabemos que un 003 se provoca en la sección de los 3 y de los 5 porque tal integrado puede andar con fallo. Pero ¿qué gobierna ese integrado? Ya se van a dar cuenta que gobierna varias líneas y una de esas líneas es la que provoca el 003. Resulta que una sección del CPU está mala y provoca un 0020, un 0021, un 0022. O sea, más que saber dónde agarramos el error y qué es lo que hacemos con tal error, tenemos que entender qué es lo que puede estar pasando en el equipo, ¿verdad? ¿Alguna última pregunta? ¿O duda? Hablando de los códigos secundarios, es como un arma de doble filo, porque así como nos puede dar una pista de por dónde descartar el problema y todo, a veces como que nos cura la pereza, porque según lo que he visto de pronto en compañeros que analizan portátiles y todo eso, hay máquinas que no tienen códigos de error, ¿sí? Y sin embargo el equipo no funciona y tienen que empezar a hacer lo que se habló el día de hoy, empezar a buscar las señales poco a poco hasta mirar cuál falta, ¿no? Conociendo cómo trabaja, teniendo un método de trabajo y todo ello. Entonces los códigos de error a veces pueden hacernos no pensar más allá, sino vamos a mirar el video a ver qué cambiaron. Exacto. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿No? Ok, jóvenes, voy a parar la grabación hasta acá.